Hola hermanos, buen día, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar la clase 15. Vamos a ver la introducción a los profetas y vamos a empezar con los primeros profetas, Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Entonces vamos a comenzar con una oración y a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor, y porque nos da la oportunidad de poder aprender más de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender y comprender lo que tú tienes para nosotros en ella y que podamos aplicarla siempre a nuestra vida, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, y algo importante acerca de los profetas lo vemos en 2 de Pedro 1:21. Y dice así: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces eso es algo bien importante acerca de las profecías. El profeta habla palabra de Dios, no necesariamente el futuro. Y como hablaba palabra de Dios, pues pasaba lo que Dios decía que iba a pasar. Pero porque ellos estaban hablando lo que decía el futuro, o sea, no predicen el futuro, que es lo que mucha gente ahora cree y dice que son los profetas, y te vienen a decir cualquier profecía diciendo cosas que van a pasar y no son necesariamente palabra de Dios, no te están diciendo lo que ellos creen. Pero el profeta es la palabra de Dios. Aquí lo vemos: la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y esa es la base para todas las profecías. Y pues para entender los profetas, pues tenemos que tener bien en claro eso y cómo vamos a leer las profecías. Bueno, algo que no me acuerdo si ya les había dicho, pero siempre que leemos la Biblia tenemos que ver pues el contexto. Eso creo que sí se los dije, pero también el tipo de escritura que es. Por ejemplo, cuando veíamos los escritos, o sea, ahorita que vimos Proverbios, ¿se acuerdan que les dije? No son reglas, no son promesas, porque no las podemos leer así, no son promesas. Entonces, cuando estemos leyendo libros de historia, pues hay que verlos que son como libros de historia también. Me acordé de esto porque, por ejemplo, en Hechos es un libro de historias, un libro de los históricos del Nuevo Testamento, y pues no son promesas tampoco, pero muchas veces lo leemos como si fueran promesas. Por ejemplo, leemos el pasaje ese de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y lo usamos como promesa, diciéndole a la gente eso: vas a creer tú y vas a ser salvo toda tú y tu casa. Y pues no son promesas, es historia. Eso pasó, y en ese momento sí fue lo que pasó, porque así fue como sucedió. O sea, son hechos que sí pasaron, pero no es promesa. Entonces las profecías no es predecir el futuro tampoco, sino están los profetas hablando la palabra de Dios, lo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Es recordarle a la gente lo que Dios ya había dicho que iba a pasar, y si no lo hacían lo que Dios les decía, pues iba a pasar estas consecuencias o estas cosas. Entonces los profetas empiezan más o menos en la época de Salomón, y pues en esa época el reino prosperaba, tenían paz. Y ya como bien, vamos a hacer un repaso bien rápido nada más para ver dónde caen los profetas en la historia. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que acabamos de ver en Reyes. Después de Salomón viene su hijo Jeroboam, hizo lo mal ante los ojos de Dios, y el reino se separa en el año 922 a.C. Y entonces queda el reino del norte, que es Israel con la capital Samaria, el reino del sur, que es Judá, la capital Jerusalén. Entonces Jeroboam queda en el reino del norte y pone altares paganos con becerros de oro, le dice al pueblo: ese es su Dios que lo sacó de Egipto. El sucesor de Jeroboam sigue con lo pagano, y entonces ahí es donde vienen profetas como Jonás, Amós y Oseas, y vienen a advertir al pueblo que se vuelvan a Dios, si no Dios los va a castigar. Y entonces no hacen caso, y pues el reino es destruido por los asirios en el año 722
antes de Cristo. Esto lo vimos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Entonces fueron 200 años después de que el reino se separó, el reino del norte cae. Y luego viene el reino del sur, que era Judá, la capital era Jerusalén, ahí había quedado el templo. Hay algunos reyes buenos, como Josías, pero como quiera, la mayoría hizo lo malo ante los ojos de Dios, siguió con los altares paganos. Y entonces aquí es donde vienen los profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas, y vienen también a advertir lo que pasaría. Igual el reino del sur no hacen caso, son invadidos por Babilonia y pues terminan siendo exiliados a Babilonia en el año 586 a.C. Mientras estaban en el exilio, vienen otros profetas como Ezequiel y Daniel. Y después del exilio vienen otros que vamos a ver más adelante, pero es donde está Malaquías y Zacarías. Entonces esos son después del exilio. Cada uno de los profetas tenía su diferente propósito, pero casi todos tenían el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Pues primero, uno de juicio. Por ejemplo, Amós, si lo pueden buscar en su Biblia, y si no, ahí va a estar en la hoja. Amós 2, versículo 4 y 5, es un mensaje de juicio. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar a sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Pues esa es palabra de Dios, es lo que está diciendo, y pues sí pasó, porque era palabra de Dios. Y si ven ahí más adelante en Amós 2, del 6 al 16, viene también juicio contra Israel. Entonces el mensaje de los profetas era ese juicio, pero siempre terminan con un mensaje de esperanza, o sea, no se queda ahí en el juicio. Por ejemplo, veamos Jeremías 16, 14 y 15. Dice: por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había expulsado. O sea, ya está hablando, ya no los saqué de Egipto, sino los voy a sacar de otro lugar, del cautiverio. Y dice: yo los haré volver a su tierra, la que di antes a sus antepasados. Entonces aquí Dios está hablando un juicio sobre Israel, pero pone estas palabras para demostrar que el juicio y el exilio a Babilonia no era permanente. Por eso dice: vienen días. Por eso afirma el Señor, vienen días. Esto es para mostrar que iba a venir un nuevo éxodo cuando Judá va a regresar de la cautividad de Babilonia, así como cuando salieron de Egipto. Pero igual los judíos regresan, viven en su tierra desde el año 516 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, en donde ahora son los romanos los que los expulsan, y pues ahora todavía están así. Ya ven que se siguen peleando por la tierra y todo eso. Entonces hay una profecía todavía que están por cumplirse completamente, y esas también son cuando Cristo regrese, ahora sí, establecer su reino para siempre. O sea, lo vemos por ejemplo en Isaías 53, versículo 4, 5 y 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces esa parte de Isaías pues se conoce como la parte del siervo sufriente, y en esos versículos vemos que él, el siervo sufriente, lleva nuestras penas, nuestras enfermedades, nos sana. Y entonces aquí a veces, por esa mención de enfermedades, muchos piensan que pues al tener fe en ese siervo que es Cristo, garantiza la cura a todas las enfermedades físicas.
pero eso no es cierto y eso no es bíblico tampoco. A lo que se está refiriendo es que la muerte de Cristo provee la libertad y la cura al mal eterno, o sea, el pecado, en la vida eterna. Eso es lo que nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Luego los profetas también nos hablan de la esperanza de un nuevo templo. Un ejemplo es Ezequiel capítulos 40 al 48. Si vamos poquito atrás, Ezequiel 37, vemos que es una promesa de Dios de restaurar el reino y a su gente, con la idea de que todas las bendiciones que vienen ahí, al final, van a ser por siempre. Y si la gente va a vivir en la tierra por siempre, van a estar bajo el reinado del Hijo de David por siempre. Hay un pacto de paz por siempre y el santuario o la presencia de Dios va a estar con ellos por siempre. Entonces, esa profecía termina con la promesa de la presencia de Dios, dando a entender que Israel restaura su relación con Dios, y esta presencia de Dios con ellos va a servir de testimonio a las demás naciones. Van a conocer quién es el pueblo de Dios por cómo viven. Y entonces, al tener la presencia de Dios, pues vemos que se debe de demostrar a través de nuestra vida también. Y eso debe de servir para nosotros de testimonio a los demás. Si estamos diciendo que somos el pueblo de Dios, hijos de Dios, pues se debe de notar, se debe de ver de que Dios está con nosotros. Y entonces ahora sí, lo que les decía Ezequiel 40 al 48, en el habla acerca de cómo será el nuevo templo, y lo vemos en el capítulo 43 de Ezequiel. Dice: entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén, y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Vemos, la gloria de Dios llena el templo. Entonces es una indicación de que la gloria de Dios va a llenar nuestras vidas, y nosotros de esa manera pues debemos demostrarle esa gloria a los demás, para que también cuando Cristo venga y establezca su reino para siempre, toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. También los profetas dan la esperanza de un nuevo pacto. Jeremías 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová. Y fíjense que siempre todo es dice Jehová o palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces aquí sí llama la atención que sí dice nuevo pacto, porque no es el mismo que le había dado a Moisés, porque ese pacto lo rompió el mismo pueblo cuando se fueron tras dioses paganos. Entonces este es algo nuevo con su gente, o sea, que sí tiene relación con el pacto que ya había hecho con Abraham desde el principio, de que toda la tierra sería bendita a raíz de la descendencia de Abraham. Pero igual aquí hace referencia a Cristo, que pues eso lo vemos en Mateo 1, que se identifica a Cristo como hijo de Abraham. Entonces el nuevo pacto tiene que ver con Cristo también. Y pues también los profetas nos hablan acerca de un nuevo rey. Uno de los más famosos pasajes es Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto fue escrito como 600 años antes de que naciera Cristo. Y entonces, pues Cristo viene a cumplir la promesa dada a David y establecer el reino de Dios con justicia. Entonces los israelitas o el pueblo de Dios regresan del exilio en el año 538 antes de Cristo, y se les anuncia un nuevo rey también en Malaquías. Malaquías, ya como les dije, es un profeta después del exilio, y Malaquías 3:1 dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Entonces eso es en general el mensaje de los profetas. Antes de que
se los llevaran cautivos era arrepiéntanse porque ahí vienen a invadirlos si no lo hacen. Después durante el exilio pues era de esperanza también de que, o sea, bueno, ya la regaron, pero vuélvanse a Dios y Dios los va a restaurar. Y ya que regresaron del exilio, es ahora viene, ahora sí, el Mesías, el que ustedes están esperando. Entonces vamos a entrar a Isaías y no lo vamos a ver muy a detalle porque pues sí está bien largo. Vamos a ver unos temas importantes nada más que tiene Isaías. Y pues Isaías actuó como profeta entre el año 740 y el año 700 antes de Cristo. El libro lo juntaron 20 años después, en el 680 antes de Cristo. Entonces, desde que empieza el libro, vemos que trae muchas visiones de juicio y luego en medio vienen capítulos de esperanza, que es ahí donde se nos anuncia y se nos habla acerca de Manuel. Después viene esa parte que vimos ahorita de por qué un niño es nacido, y esa primer parte termina con el reinado del Mesías y una alabanza a Dios por eso. Entonces en Isaías, como en los demás profetas, vemos siempre que en medio del juicio siempre va la esperanza. Entonces Isaías tiene 66 capítulos y de hecho muchas veces por eso lo llaman la mini Biblia, porque pues la Biblia tiene 66 libros, pero no nada más por eso, es porque la división más grande del libro de Isaías es entre el capítulo 39 y 40, así como la Biblia. O sea, 39 libros del Antiguo Testamento y en el 40 empieza el Nuevo. Entonces Isaías también la división más grande es entre el 39 y el 40. Y pues ahorita vamos a ver que hablan de cosas diferentes también. Entonces Isaías se puede separar en tres secciones. La primera, del capítulo 1 al 35, son esas profecías del juicio, advertencia para el pueblo de Dios más que nada, aunque sí viene la esperanza. Después los capítulos 36 al 39 son históricos. No es profecía, es historia, es lo mismo que vemos en Segunda de Reyes 18. Es la historia de el rey Ezequías, la caída del reino del norte, y esa parte termina anunciando que el reino del sur también será conquistado. Entonces ahora a partir del capítulo 40 al 66 son capítulos de consolación para el pueblo y ahí nos muestran a Cristo en medio de todo. Entonces ahora el tema cambia a uno de confort y bendición. Fíjense cómo empieza el capítulo 40. Versículo 1 dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces lo primerito que dice es: consuelen a mi pueblo. ¿Se acuerdan que vimos? Bueno, les acabo de decir, capítulo 36 al 39 son históricos, termina anunciándose, ya se cayó el reino del norte y termina anunciando que el reino del sur también será conquistado, o sea, Jerusalén. Y es con lo que termina el anuncio de que Jerusalén será atacada. Y entonces, ¿cómo iba a poder la gente tener tranquilidad sabiendo lo que venía? Pues porque Dios les dice: tengan consuelo. ¿Cuál era el consuelo? Su lucha ha terminado, y ahí es donde viene, ahora sí, palabra profética, porque en realidad todavía no terminaba. En realidad estaban en medio de la lucha contra Babilonia, pero para Dios ya estaba terminada, porque ella sabía lo que iba a hacer. Y esta promesa se extiende a nosotros en el Nuevo Testamento también. Nuestra lucha ya está ganada, aunque nosotros no lo veamos así, creamos que cada vez está peor. Nuestra lucha ya está ganada. Entonces, muchas profecías de las de Isaías se cumplen en Cristo, y lo vemos muchas veces en los evangelios. Y otras profecías de Isaías se van a cumplir todavía cuando Él venga, cuando Jesús venga otra vez. Entonces, una de las profecías que sí se cumplen en Cristo la vemos en Isaías 61. Versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y entonces eso lo vemos cumplido en Lucas 4:18. Es cuando Jesús inicia su ministerio y va a la sinagoga, y pues no es por casualidad, sino es parte de pues el plan de Dios. Va a la sinagoga y ¿qué pasa? Le dicen, mira, que lea Jesús, y le toca leer esa parte de Isaías, y cuando la termina de leer les dice, pues hoy se ha cumplido esto, aquí estoy, soy yo. Entonces ahí vemos, como les digo, esa profecía de Isaías fue escrita 600 años antes de que Cristo naciera, y aquí está cumplido en Lucas 4:18. Entonces muchas de las profecías de Isaías se cumplen en Cristo. Bueno, casi todas las profecías que tenemos se cumplen en Cristo, como toda la Biblia, porque toda la Biblia siempre nos apunta a Él. Y es lo mismo con Jeremías. Ahora vamos a ir a Jeremías. Jeremías profetizó también después de la caída de Israel, o sea, el reino del norte, pero antes y durante la caída de Judá. El libro lo completaron más o menos en el año 585 a.C. Y el llamado de Jeremías a profeta vino en el año 626 a.C., cuando él todavía era joven. Creen que tenía entre 14 y 20 años, o sea, sí estaba joven. Y por eso al principio se queja de que no tiene experiencia, y a cada rato se lamentaba o se le hacía difícil lo que tenía que hacer. Pero es porque estaba joven, menos de 20 años. Pero Dios le muestra que pues él es el que lo está mandando. Entonces Jeremías pues tiene que cumplir el plan de Dios. Y el tema de todo Jeremías es el mismo de los otros profetas: advertir a Judá que se había apartado de Dios y las consecuencias que venían si no se volvían a él. Y como siempre al final pues hay esperanza para los que en verdad buscan a Dios. Los primeros capítulos, la idea es esa de que el pueblo de Dios ha violado el pacto que tenían con Dios, o sea, la ley. Y entonces les dice, ¿cuál era el propósito de la ley? Pues marcar a Israel como el pueblo escogido y separado de Dios. Y pues recuerda Éxodo 19:6, que dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, ese era el estándar de la vida que deberían de tener los israelitas. Los israelitas dicen, sí, vamos a cumplir todo eso. Y estaban aceptando el pacto con Dios, que iban a dejar lo que eran, lo que habían estado acostumbrados a vivir, y iban a vivir a partir de ese momento como el pueblo de Dios. Pero pues dejan la ley, dejan sus obligaciones para con Dios, porque se entregan a la idolatría, a adorar otros dioses, a hacer las mismas prácticas paganas de los otros pueblos, y también dejaron de cumplir sus obligaciones para con las demás personas, porque se aprovechaban de los más vulnerables, había injusticia social, robaban, mataban, hacían muchas cosas que no deberían de hacer a las demás personas. Pero ¿qué pasaba? La gente andaba como si nada. Y algo de eso lo tenemos en el capítulo 7. Jeremías llega al templo, predica ahí en el templo, porque la gente iba al templo como si estuvieran haciendo todo bien, como si estuvieran muy bien con Dios, mientras afuera estaban adorando otros dioses y pecando contra Dios. Entonces Jeremías le dice a la gente, Dios los va a castigar por eso, va a mandar un invasor del norte que va a atacar Jerusalén y va a destruir el templo. Y pues para los judíos la adoración estaba ahí en el templo, o sea, era lo más importante para ellos. Habían perdido como que el enfoque de a quién estaban adorando y se estaban enfocando en dónde lo estaban haciendo. Y ellos creían que pues no, porque ahí en el capítulo 7 vemos que dice, no, mientras el templo está aquí, estamos seguros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaban poniendo su fe en el templo, o sea, en el lugar, no en Dios. Jeremías les dice, pues se va a destruir el templo, y la gente se enoja, y en vez de cambiar, ¿qué hacen? Pues persiguen a Jeremías y lo quieren matar, porque la gente no conocía a Dios en verdad. Conocían la ley y se basaban en eso solamente, pero no conocían a Dios.
Entonces unos capítulos más adelante Jeremías les dice, en el capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces la pregunta para nosotros como aplicación es si en realidad conocemos a Dios, si sí conocemos quién es Él, conocemos a Cristo. Y aquí vemos en el capítulo 7 de Jeremías de no porque la gente estuviera en el templo, estaba honrando a Dios con su vida. Y ahí es donde nos preguntamos nosotros, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo lo podemos agradar? Y esto es algo que me toca predicarles mucho a la gente de acá, no sé cómo estén allá, pero muchas veces la gente cree que por estar todos los domingos y metidos en la iglesia estamos agradando a Dios. Pero como ya hemos visto, si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no lo estamos agradando. Podemos estar bien ocupados y venir todos los domingos, ir a todas las reuniones y aún así estar alejados de Dios. Y no lo conocemos. Y a veces eso nos lleva a que tenemos una imagen de Jesús a como nosotros nos lo imaginamos. Tiene que hacer algo, tiene que cumplir esto. Y si no lo hace, no, pues entonces dejamos de creer o de confiar en Él porque no hizo lo que yo quería, no hizo lo que yo me esperaba que fuera a hacer. Y lo que tenemos que entender es que Jesús no vino para hacer lo que nosotros queramos. No vino para darnos riquezas materiales, no vino para darnos salud física, no vino para sacarnos de una situación difícil, no vino tampoco para restaurar relaciones. Él vino para morir por nuestros pecados. Y cuando nosotros creamos en Él, podamos vivir con confianza en medio de las situaciones difíciles. Pero porque tenemos una esperanza de vida eterna con Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces debemos de entender quién es Jesús. ¿Cómo contestamos esa pregunta? Porque muchas veces, como les digo, estamos creyendo que sí lo estamos agradando, estamos haciendo lo que creemos nosotros que debemos hacer, pero no es, porque no conocemos a Dios y no sabemos qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él pide de nosotros. Entonces esa es una pregunta bien importante. ¿Quién es Jesús? Y es de lo que nos enseña aquí Jeremías. Estaba la gente en el templo como si nada y ellos decían, no, estamos bien, no nos va a pasar nada porque aquí está el templo, estamos yendo al templo. Pero afuera estaban haciendo cosas que no eran y entonces habían perdido el enfoque de su fe, la estaban poniendo en el lugar. Y a nosotros nos puede pasar, perdemos el enfoque de nuestra fe y la ponemos en las cosas o en las actividades que hacemos en la iglesia o para Dios, pero nuestra fe no está realmente en Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Y la respuesta que le damos a esa pregunta es bien importante. Acá una vez en la iglesia les enseñé unos videos y se le quedó mucho a la gente porque los videos eran de cómo ven a Jesús los musulmanes, los mormones, los católicos, los judíos y los cristianos. Entonces, pues sí, los musulmanes sí te decían de que ¿quién es Jesús? No, Él no es Dios, no, Él no es el Mesías. Los judíos también, y los judíos hasta se enojaban cuando les decías que Él era el Mesías. No, Él no es el Mesías, Él no es el Salvador. Los musulmanes tienen otra forma diferente de Él, es un profeta. Los mormones también, no es el Hijo de Dios. Los católicos como una buena persona, pero lo que llamaba la atención es que les preguntabas a los cristianos quién es Jesús, y no, que mi amigo, y no, que el que me ayude en esto, y no, que el que me da todo lo que necesito. Pues esas no son las respuestas que necesitamos. ¿Quién es Jesús? Nada más de los que les preguntaban a los cristianos, nada más uno en ese video al final sí dijo, Él es mi Redentor y mi Salvador. Pues eso es lo que es Jesús. Cuando nos preguntan quién es Jesús, es lo que debemos contestar. O sea, así es todo lo demás, pero lo principal es que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que si todos iban de que no, es a quien le puedo pedir lo que quiera, es mi amigo, a quien me
puedo acercar en momentos de angustia y eso, pero Él primeramente es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y por eso nos acercamos a Él cuando estamos pasando en esas situaciones difíciles. Entonces esa es una de las aplicaciones de Jeremías y con la que nos vamos a quedar, saber y reconocer quién es Jesús, quién es Dios en nuestra vida y qué es lo que Él quiere. Y vamos a, ya para terminar rápido aquí con Lamentaciones. Lamentaciones pues fue el título que se le dio cuando tradujeron la Biblia al griego. ¿Se acuerdan cuando vimos las traducciones? Hubo una que tradujeron al griego y ahí le pusieron casi todos los nombres que tenemos ahora nosotros de los libros. ¿Se acuerdan de Génesis, Éxodo, Levítico y todos esos salieron de esa traducción? Pero en hebreo el libro se llama, ¿cómo creen que se llama? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los libros en hebreo? La primera palabra del libro, ¿cómo? Que en hebreo es Eka o Eka. Entonces así se llama el libro en hebreo. ¿Cómo? Porque así empieza y es en el versículo 1 que tenemos como que la lamentación más grande. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Se está hablando de Jerusalén. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda y la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Entonces así se llama el libro en hebreo. ¿Cómo? Y si vemos, si tienen ahí su Biblia otra vez, lo que les enseñé en el Salmo 119, los capítulos 1 al 4, a ver, déjenme lo encuentro aquí en mi Biblia. Lamentaciones. No, es que esta no, algunas Biblias no la tienen. Pero si ven, capítulo 1, 22 versículos. Capítulo 2, 22 versículos. Capítulo 3, 66 versículos. Capítulo 4, 22 versículos. Capítulo 5, 22 versículos. ¿Saben por qué son esos? Porque son acrósticos con una letra del alfabeto hebreo también, así como les dije en los Salmos. Entonces cada versículo empieza con la letra que le toca, porque el alfabeto hebreo nada más tiene 22 letras. Entonces por eso los capítulos 1, 2 y 4 tienen 22 versículos, porque cada uno empieza con una letra. El 3 tiene 66 versículos porque hacen 3 versículos con cada letra. Entonces es un acróstico, es algo, un poema también. Entonces lo que nos trata de mostrar es en forma poética lo que pasa también si no se obedece a Dios y si se obedece. Porque Lamentaciones, aunque se llamen Lamentaciones, nos muestra esperanza que Dios nos da. Por ejemplo, que son unos de los versículos más famosos de Lamentaciones, el 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. O más adelantito en el 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces son lamentaciones, pero con esperanza. Y ese es el tema principal del libro, porque de hecho termina con pura esperanza que vemos en el capítulo 5. Entonces, acuérdense, Lamentaciones es un acróstico que van con cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y pues aquí termina esta clase, es la primera parte de los profetas. La próxima semana continuamos con más profetas. Creo que siguen Ezequiel y Daniel, pero no estoy seguro. Pero pues la próxima semana nos vemos, ya mero terminamos. Y pues sigan ahí leyendo, acuérdense lo que les dije, cómo leer la Biblia para entenderla, pues ver el contexto y ver qué tipo de escrito es, para pues no interpretarlo o entenderlo mal. Entonces nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.